Bueno, muy buenas tardes a quienes están aquí presentes y también quienes nos están siguiendo por la transmisión en YouTube del Congreso del Comexo. Esta es la mesa magistral titulada La energía como cuestión socioambiental, lecturas interdisciplinarias para transitar hacia la sostenibilidad. Mi nombre es Sofía Ávila, yo soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales y tenemos aquí en la mesa a tres personas que nos van a compartir su amplísima experiencia en el mundo de la energía, tanto desde las perspectivas científicas interdisciplinarias como desde las perspectivas del trabajo comunitario, territorial en nuestro país. Entonces es un gusto muy grande presentar al doctor Luca Ferrari del Centro de Geociencias de la UNAM, ahora voy a dar su semblanza, al doctor Omar Macera del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, también en la UNAM, y a Leticia Vázquez Esteban, que está acá de este lado, de la Unión de Cooperativas Tosepan y también parte del proyecto de energía para el Yecnemilis, que ahora nos va a contar un poco más. Entonces, bueno, la idea de esta mesa magistral y las ponencias que van a ver a lo largo de esta semana en el eje 18 del Congreso es poner en diálogo la interdisciplina y los saberes diversos en torno a la energía, es decir, sacar la energía de los discursos y las prácticas que lo reducen a una cuestión técnica y financiera y poner en diálogo distintas disciplinas que nos permitan pensar a la energía como una relación tanto social como ambiental. Y todo esto es un poco en el contexto, es una propuesta que hemos estado trabajando quienes estamos aquí en la mesa y muchas otras personas en el país. Es una propuesta para repensar la energía en un contexto muy particular, que es el del cambio climático, por un lado, que sabemos que es un problema antropogénico y especialmente de un proyecto civilizatorio de política económica de continuo crecimiento. Por el otro lado, un modelo de profundas desigualdades económicas, sociales y ambientales que se vinculan a la extracción de recursos fósiles. Y un tercer elemento sería el progresivo declive de los recursos fósiles y otros materiales que han sido claves a lo largo del siglo XIX y XX de la historia humana. Entonces, estamos en esa coyuntura y la idea es pensar entonces qué significa una transición energética desde un punto de vista integral, no como una transición tecnológica, puramente tecnológica, sino como una transición que integra cuestiones sociales, cuestiones ambientales, cuestiones de diversas tecnologías y diversas formas de organizarnos en distintos territorios, tanto urbanos como rurales. Entonces, bueno, para mí es un privilegio presentar a estos tres ponentes porque realmente han estado trabajando en el ámbito de la energía desde hace mucho tiempo y actualmente lideran proyectos que son súper interesantes para pensar esto de las transiciones energéticas integrales o las transiciones socioecológicas, si se quiere, como una perspectiva más amplia. Entonces, bueno, vamos a tener tres momentos en estas presentaciones y después preguntas y respuestas, alguna suerte de diálogo. Vamos a empezar con Luca Ferrari, que nos va a hablar sobre el panorama general del modelo de crecimiento económico como meta civilizatoria y lo que implica para la cuestión energética, ambiental y social. Después Omar Macera nos va a hablar sobre una perspectiva de la transición energética en el marco de un vivir bien, de un buen vivir, y qué implica eso en términos sociales, tecnológicos, ambientales, etcétera, de planeación. Y finalmente Leticia Vázquez nos va a contar la experiencia que desde la Unión de Cooperativas Tosepan han ido tejiendo en torno a pensar la energía como un entramado en la organización territorial comunitaria. Entonces vamos a ir en escalas y después abrimos a las preguntas. Entonces, bueno, empezamos presentando a Luca Ferrari. Él es doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán, con un postdoctorado en la UNAM, donde se incorporó en 1995. Actualmente es investigador titular C en el Centro de Geociencias de la UNAM, en Juriquilla. Entonces también tenemos el privilegio de tenerlos presencialmente.
Es investigador nacional nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y fellow de la Geological Society of America. Luca ha sido presidente de la Unión Geofísica Mexicana y en 2015 obtuvo el Premio Universidad Nacional en la categoría de Investigación en Ciencias Exactas. Y actualmente Luca es uno de los 2 coordinadores, junto con Omar, del Programa Nacional Estratégico sobre Transición Energética del CONACYT, que ha permitido muchos de estos diálogos de los cuales vamos a ver hoy. Entonces, bueno, adelante, Luca. Muchas gracias. A ver si se pone en pantalla completa. Parece ser que sí. La presentación. Sí. Muy bien. Bueno, la presentación le di este título como la falacia del crecimiento verde y la necesidad de otro paradigma. ¿Por qué? Porque voy a hacer una crítica quizás un poco técnica, pero que es indispensable para mostrar que esta visión de una transición solamente como un cambio de tecnología de combustibles fósiles a energías renovables, por un lado es inviable, por el otro no resuelve la gran mayoría de los problemas de esta crisis civilizatoria donde nos encontramos, ¿no? Y para empezar, yo creo que es muy importante ubicarnos. Estamos en un momento donde en este crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 100 años, estamos empezando a tocar los límites de este planeta. Porque por un lado tenemos que, aunque los economistas neoclásicos, que son el 90% de los que hay en el mundo, piensan que la economía es como un círculo así perfecto, ¿no? Donde las familias producen y consumen, las empresas producen, digamos, hay un círculo, digamos, entre productores y consumidores y donde todo está ahí adentro. En realidad, la economía depende de qué? Depende de energía, por un lado, y materias primas que entran, y del otro lado también hay una salida en términos de desechos. Entonces, en ambos casos estamos en una situación de crisis. ¿Por qué? Porque estamos tocando los límites energéticos y materiales. Ahorita lo platicamos un poquito más en detalle. Energético en el sentido de los combustibles fósiles que han permitido este gran crecimiento y también de las materias primas, los materiales que han permitido toda la creación de infraestructura. Y por el otro, hemos claramente rebasado muchos de los límites, famosos límites planetarios, donde el cambio climático es uno de ellos, pero es solo uno de 9. Entonces, a pesar de que este crecimiento económico es físicamente imposible, evidentemente en un planeta finito, incluso está empezando a ser, ya pasó a ser dañino de un punto de vista ambiental, sin embargo se postula que es posible crecer, pero ahora sí de una manera sustentable, ¿no? Con este crecimiento verde. ¿Qué implica qué cosa? Bueno, por ejemplo, supone que se puede desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto se haría a través de un escalamiento muy masivo y muy rápido a fuentes como solar y eólicas, a una electrificación masiva del transporte y de otros sectores. También implica otra solución tecnológica que son, por ejemplo, la captura de carbono, la geoingeniería para, digamos, mitigar, disminuir las emisiones. Y luego viene siempre la palabra mágica del hidrógeno, que ahorita también vamos a ver. Y finalmente, el última, digamos, magia es lo de la economía circular, ¿no? Donde todo lo que sale puede entrar otra vez a la economía, entonces sí cerramos el círculo. Bueno, sería genial, ¿no? Porque simplemente hacemos un cambio, más tecnología, diferentes tipos de tecnología, pasamos de fuentes sucias no renovables a unas que son infinitas y limpias. Y yo le pongo ahí, ¿qué puede salir mal? Bueno, pues el problema que voy a desglosar en el resto de la plática son varios los problemas. Primero, no hay ninguna evidencia empírica que pueda haber este desacoplamiento, a pesar que ya tenemos 20 años que estamos empezando con energías renovables y otras cosas. Y luego hay toda una serie de límites energéticos, límites materiales, límites económicos, límites socioambientales, que vamos a ver en lo que sigue. Para empezar, yo creo que hay un enfoque muy selectivo
como se pone aquí, hay como una serie de anteojeras donde frente a toda la crisis social, ambiental y energética se ve solo un aspecto, que es lo del cambio climático y de la descarbonización, y se deja a un lado todo lo demás. Recordamos que los famosos límites planetarios, que se pospusieron la primera vez en el 2008, eran solo 3 en 2008 que se estaba rebasando, ahora son ya 6. Y el cambio climático es solo uno. Tenemos la integridad de la biosfera, la deforestación, el cambio de uso de suelo, la afectación al ciclo del agua, la afectación a los flujos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo, la contaminación de agua, suelo y todo por plástico, por microplástico, por químico, y los otros únicos 3 que todavía no hemos rebasado, no estamos ahí con la luz roja, que son ¿cómo se llama? La debilitación de la capa de ozono, la cantidad de aerosoles, de partículas en la atmósfera y la oxidificación de los océanos, pero pueden ver que estamos ya muy cerca del límite. ¿Qué significa pasar el límite? Significa pasar, en esos procesos, pasar un umbral por encima del cual se vuelve inhabitable el planeta Tierra. Entonces, de frente a todo esto, medir la CO2 y reducir todo a medir la CO2, evidentemente es muy, muy reductivo y no va a resolver, uno, todos esos problemas de los límites planetarios, y el otro es también la brutal desigualdad que tenemos actualmente en el consumo de energía y las emisiones, evidentemente. Ahora, le decía, no hay evidencias que hay un desacoplamiento. Aquí se ponen en la gráfica de la izquierda 4 parámetros que son el consumo de energía, las emisiones de gas de efecto invernadero, el PIB, es decir, el crecimiento económico, y la huella ecológica. Como pueden ver, crecen desde 1980 todos conjuntamente. O sea, hay una correlación casi perfecta entre estos parámetros y bueno, y también con la población que está abajo. Entonces, esa idea de que podemos disminuir las emisiones, pero seguir creciendo, por ejemplo, la economía, es falaz. En realidad, los únicos momentos cuando hubo una disminución de las emisiones es cuando disminuyó y de manera bastante drástica la actividad económica. Las diferentes crisis petroleras, la disolución de la Unión Soviética, la crisis económico-financiera de 2008-2009, finalmente lo del COVID, que es el último ahí, ¿verdad? Entonces, esto no está ocurriendo. El otro tema muy importante es que todas estas tecnologías que se basan en... no, dile ahora no. Okay. Todas esas tecnologías con las cuales aprovechamos las fuentes renovables no son renovables, se hacen con materias primas y con combustibles fósiles. Ese es el gran problema. No se hace un solo generador, un solo panel en el mundo en este momento solo con renovable. Empezamos con la minería, que de todos los minerales que se necesitan, que se hace con diésel. El concreto se hace principalmente el calor con gas. El acero se hace con carbón también por una cuestión de la reacción química que involucra producir el acero a partir del mineral de hierro. El mantenimiento, la instalación se hace con máquinas que funcionan con diésel, con turbocina, lo que sea. Incluso un panel solar, el producto inicial, que es el sílice ultra puro, se tiene que hacer a fuerza con carbón coque y con fragmentos de madera, porque es una reacción carbotérmica, donde a altísima temperatura se separa el oxígeno del silicio, porque el silicio existe solo como silicato de CO2, y se deja el silicio puro mientras se produce CO2. Y finalmente, por ejemplo, todos los materiales plásticos. Esta foto que ven aquí abajo son las aspas de los aerogeneradores, que son de fibra de vidrio hasta ahora, o hasta hace poco, la gran mayoría, e incluso no se reciclan, no se sabe qué hacer con ellos. Es un problema mayúsculo ya en Europa, Estados Unidos, qué hacer con esto. Entonces, ese es el primer problema. Estamos además, dado que estamos hablando de combustibles fósiles, con qué se hace toda esta infraestructura, estamos en un momento donde cada vez nos cuesta más energía producir combustibles fósiles, producir hidrocarburos. ¿Por qué? Porque evidentemente primero hemos explotado todos los campos más grandes, más fáciles, más someros, con petróleo de mejor calidad, y en el tiempo nos toca ir a cosas cada vez más profundas o en aguas profundas, por ejemplo, o con un bajísimo rendimiento
como en el caso del fracking, o sea, los pozos que ven ahí, los miles y miles de pozos que se hacen en Estados Unidos son porque la productividad de cada pozo de fracking es muchísimo mejor, es hasta 100 veces menor que los pozos tradicionales. Entonces, aunque estamos ya en el límite del pico del petróleo global en cuanto a volúmenes, pero en términos de energía neta ya pasamos el pico. ¿Por qué? Porque a este volumen de petróleo que sacamos cada día le tenemos que quitar cada vez más para producir nuevamente el petróleo. Luego está el problema de los materiales, o sea, los minerales, famosos minerales críticos con que se hace toda la infraestructura eléctrica, electrónica y la infraestructura para las renovables. En los escenarios, por ejemplo, de Net Zero, que podemos equipararlo a lo de crecimiento verde, solamente de aquí a 2030 se tiene que subir 3 veces la cantidad de minerales como el cobre, el níquel, el grafito, el litio, el manganeso, el cobalto, etc. O si vamos a ver, por ejemplo, el caso del coche eléctrico, ahí abajo, esos son datos de la IEA, de la Agencia Internacional de Energía, podemos ver que consuma 6 veces más minerales que un coche de gasolina. En toda la historia de la humanidad hemos extraído 700 millones de toneladas de cobre, pero en los escenarios net zero, crecimiento verde, necesitamos extraer la misma cantidad en 22 años. Eso es imposible y por fortuna, además porque sabemos los impactos que tiene la minería. Y la minería tiene los mismos problemas que acabamos de ver para el petróleo. O sea, las concentraciones de los depósitos minerales están cayendo, los costos van subiendo y los impactos ambientales también van subiendo. Aquí podemos ver lo que es el tema de los rendimientos decrecientes en la minería. Si en el 1903 había pepita de cobre como la de allá arriba, ahora se ha reducido tanto la concentración que tenemos que remover 20, 40, 50 veces más roca para producir la misma cantidad de metal. Eso pasa con todos los metales. Aquí las gráficas son llenas de datos, pero hay una extensa literatura donde muestra eso. La concentración del metal en todas las minas del mundo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque siempre primero explotamos las más ricas. Y entonces, al disminuir la ley mineral, aumenta exponencialmente la cantidad de energía que necesitamos para extraer estos minerales y también la cantidad de agua, porque tanto la energía como el agua son dos elementos fundamentales dentro de la extracción y procesamiento de los minerales. Entonces estamos en un momento muy poco favorable para pasar de combustibles fósiles a renovables, que significa pasar de petróleo, gas y carbón a extraer minerales. Sigue siendo extractivismo. Y luego, ¿quién ha hecho cálculos sobre cuánto se necesitaría, por ejemplo, para sustituir los combustibles fósiles por renovable y electrificando todo? Ese es un trabajo monstruoso de 1000 páginas que ahí si quiere uno puede ir a revisarlo. Y hay también conferencia en internet, es de Simon Michaud del Servicio Arqueológico de Finlandia. Y él se puso a hacer las cuentas. Y bueno, básicamente no es posible. ¿Por qué? Pues no hay suficiente reserva de minerales críticos. Se necesitaría, por ejemplo, 7 veces más los depósitos más grandes del mundo de cobalto, de litio o de níquel, y no los hay. Además, se tardaría 56 años para el cobalto, 72 años para el litio, 67 años para el grafito, y pues eso se piensa hacerlo en 2 o 3 décadas. Entonces, no se puede. Y los costos también van subiendo. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, todos estos commodities, estos metales, han empezado a subir. Ha habido un rebote y luego están bajando otra vez, pero siguen siendo mucho más caros de antes. Y eso lo pueden ver en estas gráficas con las flechitas donde estoy enseñando, según la SAT, que es el laboratorio de Estados Unidos que se dedica el más reconocido para establecer el costo nivelado de la energía. En el caso del viento, en el caso del sol, o sea, eoeléctrica y fotovoltaica, vemos que esta caída de los precios que hemos tenido hasta más o menos 2020 se está empezando a revertir. ¿Por qué? Porque todos los commodities están subiendo. Están subiendo porque, lo que yo le decía, cada vez cuesta más la energía y cada vez hay concentraciones menores de los yacimientos. Y el costo nivelado, además de esto de solar y eólico, si incluimos
el costo de respaldo, el costo para compensar la variabilidad, la intermitencia, bueno, se dispara mucho. Entonces no es cierto que son más baratas estas fuentes. Yo no estoy diciendo esto porque estoy a favor del nuclear o de los combustibles fósiles, quede claro, pero es simplemente un dato. La energía va a ser cara a como de lugar. Y entonces esa idea que se trata digo, se dice siempre, ¿no?, que son las fuentes más baratas. Sí, claro, si no consideramos los costos para compensar cuando no hay viento, cuando no hay sol, y los costos también para interconectar estos megaparques solares que a lo mejor están muy lejos de los lugares donde se consuma. Y finalmente, bueno, la parte de los impactos socioambientales creo que en este ámbito es más clara que en otros. Hay evidentemente un impacto enorme de la minería y este impulso a la renovable que yo le decía implica triplicar, cuadruplicar la extracción de minerales, evidentemente va a afectar cada vez más zonas, territorio donde vive gente que no quiere justamente que le hagan una mina a cielo abierto, que le contaminen el agua, que le saquen el agua, etc. Y hay cuestiones también, digamos, muy de condiciones de trabajo. Bueno, siempre pongo esta figurita ahí famosa de los niños esclavos que trabajan en la mina de cobalto en Congo. ¿Por qué se hace en Congo el 50% del cobalto? Porque cuesta menos. Claro, hay grande yacimiento, pero cuesta 5 veces menos que extraerlo en Canadá, donde hay otro tipo de legislación ambiental y laboral. Bueno, creo que me falta poquito, ¿verdad? Dos cosas más. Quiero desmitificar esta cuestión del coche eléctrico porque esa es la otra cosa. Parece ser que con el coche eléctrico ya vamos a solucionar los problemas de la descarbonización. A su vez, la descarbonización es un problema, uno de los tantos problemas hemos visto, pero ni siquiera sirve para eso, porque en realidad las emisiones de los coches de gasolina representan el 7% de todas las emisiones globales. Hacemos más dejando de comer carne que comprando un coche eléctrico, ¿eh? Sí, vamos a ver las cuentas. Pero bueno, el coche eléctrico finalmente tiene un problema de asequibilidad porque cuesta de 2 a 3 veces más a paridad de condición. Entonces, un producto principalmente para ricos. Muchos ricos lo compran como segundo coche porque tiene facilitaciones, etcétera. Hay un problema de falta de estación de recarga, evidentemente. Si queremos masificar imagínense la Ciudad de México con puros coches eléctricos, ¿dónde lo vas a cargar? Porque es una minoría la gente que tiene su cochera donde pueden cargarlo. Y como se tarda de 6 a 10 veces más que hacer un lleno de gasolina, necesitaría multiplicar por 10 las electrolineras. O sea, es impensable. Evidentemente es un producto que es solo para un sector pudiente de la población, también porque yo le decía, no hay suficientes minerales para construir tanta batería. Que sea limpio es hasta cierto punto cierto. O sea, empieza con una gran huella ecológica, digamos, por todos los materiales, los minerales de las baterías, y después de unos años empieza, digamos, a empatar con el coche de gasolina, pero cada 7 o 8 años tenemos que cambiar batería, entonces ahí otra vez te sube. En fin, entonces yo creo que la cuestión aquí es los que impulsan mucho el coche eléctrico es en realidad porque están hablando a nombre de las empresas de automóviles que no quieren perder el negocio. El futuro es el transporte público, es abolir el coche particular, que ha sido un invento de la abundancia de los combustibles fósiles y del American Way of Life, evidentemente. Límites de la economía circular, también la economía circular es buena idea, obviamente, tendríamos que reciclar lo más posible, pero en realidad se necesita también mucha energía y mucho material para reciclar los metales que son aleaciones, mezcla, etcétera. Las fibras, los polímeros prácticamente no se puede reciclar más que pocas veces porque pierden calidad. En general todo, cada vez por la termodinámica sabemos que podemos reciclar solo una parte, al final te queda menos. Los productos no están construidos para ser reciclados, evidentemente, están miniaturizados por cuestiones de marketing, etcétera. Se necesita, le decía, mucha energía. La energía siempre genera emisiones. Y además, una economía basada en el máximo reciclaje supone una colaboración entre institución y empresa que, bueno, se puede dar a lo mejor en China porque de manera vertical y obligan a producir de cierta forma, pero no en un libre mercado. Eso no es que esté mal, digo, pero
los que impulsan la economía circular muchas veces son también defensores del libre mercado, ¿no? Entonces, total, yo creo que, como le decía, dado que no es posible reciclar al 100% y cada ciclo se pierde algo, el reciclaje puede funcionar en un sistema orientado al decrecimiento, donde cada vez consumimos menos. Y por último está la magia del hidrógeno. Aquí creo que ya me pasé. Okay. Aquí también, bueno, tengo una conferencia solo sobre esto, pero solo para resumir, hay mucha literatura, como siempre, o sea, sí en teoría es posible hacer muchas cosas con hidrógeno, ¿no? De hecho, se postula precisamente para sustituir las funciones que no pueden ser electrificadas, que son responsables de un 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero tiene muchos problemas. Tiene un problema de eficiencia. Si lo queremos usar para el transporte, la eficiencia es solo del 30%. Tiene un problema de transporte porque es la molécula más pequeña del universo y se fuga por todos lados. Se necesitan tuberías especiales, contenedores especiales porque además fragiliza los metales. Entonces, bueno, puede volverse una bomba, en fin. Si uno quisiera, eso es si quieren ver este estudio de Pedro Prieto, él es un ingeniero, se puso a hacer cuenta otra vez, como mi show, y pues si uno quisiera realmente sustituir estas cosas que no se pueden sustituir con otro tipo de renovable, con hidrógeno, necesitaríamos aproximadamente 2 veces la demanda mundial de electricidad de 2018, en la cual solamente el 26% se generaba a partir de fuentes renovables. Entonces ahí empieza a multiplicarse por una cantidad enorme, digamos, la necesidad de producción de electricidad con renovable, porque la idea es que el hidrógeno lo hacemos con electrolisis. O sea, a partir de fuentes renovables separamos la molécula del hidrógeno de la del agua de la del oxígeno en el agua, ¿verdad? Entonces eso implicaría crecer casi 8 veces la generación renovable solo para este propósito, ¿verdad? Y si lo hacemos con pura energía fotovoltaica, se necesitaría aumentar 368 veces la capacidad instalada actual. Evidentemente, otra vez, por todas las razones que le acabo de decir, eso es imposible. En conclusión, sí existen soluciones técnicas, o sea, tanto las renovables como el hidrógeno, como la economía circular, como todas estas cosas, pues sí, algo pueden hacer, pero ni de lejos pueden sustituir el sistema actual construido con combustibles fósiles. O sea, funciona a una escala menor que la actual. Entonces es prácticamente forzoso que necesitamos usarla de manera muchísimo más parsimoniosa solo para las cosas que son, digamos, prioritarias, evidentemente. Y aquí es donde se plantea, de un punto de vista muy técnico, muy científico, más allá de muchas otras consideraciones que luego seguramente Omar y Leti le platicarán, la necesidad de un cambio de paradigma hacia o sea, dejar esta idea loca de que podemos crecer al infinito y hacer vivir dentro de los límites de este planeta, ¿no? Dentro de esta zona segura, como lo dicen, entre un mínimo indispensable para una vida digna y un tope por encima del cual estamos destruyendo el planeta. Y bueno, yo si quieres, creo que esto lo va a decir más Omar, pero finalmente ese es un poco el concepto. ¿Cómo podemos hacerle para que la energía y los materiales que podemos traer de la naturaleza todavía impacten lo menos posible en la naturaleza y beneficien la mayor parte de la población? Y aquí, bueno, de todo esto solo quiero rescatar los últimos dos, que son más filosóficos, digamos. Tiene que haber evidentemente un tope al consumo de la parte más rica de la población, una mayor equidad en la distribución de los recursos, y tendríamos que dejar de pensar el progreso en términos de PIB, en términos de crecimiento económico, de crecimiento de transacción económica, porque eso no mide realmente el bienestar de la gente. Gracias. Antes de saltar a la presentación de Omar, tal vez enfatizar que esta presentación que nos da Luca, con el privilegio de que viene de la geociencia y estamos en un congreso de ciencias sociales, es dar cuenta que
que necesitamos de la interdisciplina para comprender estos límites. Y entonces podemos plantear una política económica distinta, como decía Luca, cómo pensamos los límites sociales en una economía sustentable tiene que ver con entender también los límites ambientales, ¿no? O sea, poner techos a los consumos privilegiados que no responden a necesidades básicas, etcétera. Entonces, enfatizar que también las ciencias sociales del siglo XXI echen mano de la interdisciplina para plantear realmente propuestas novedosas frente a lo que yo diría que aquí vale la pena pensar en capitaloceno, porque es cambio ambiental global, no solo cambio climático, y que tiene que ver con un capitalismo que está en constante crecimiento, ¿no? Bueno, pasamos a la presentación de Omar Macera, que también tenemos el privilegio que nos acompañe en la Ciudad de México, porque él normalmente está en Morelia, en la sede de la UNAM de Morelia. Omar es físico egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene maestría y doctorado en Energía y Recursos Naturales por la Universidad de California, Berkeley. Actualmente, Omar es investigador titular del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, como les decía. Y ahí Omar dirige un proyecto muy interesante que se llama Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioingeniería, que es otro ejemplo de la riqueza de la interdisciplina aterrizada al tema energético, social, etc. Omar es ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007 como parte del IPCC, el Premio Universidad Nacional en 2015 en el área de innovación tecnológica, Premio Internacional Ashden Awards a la energía sostenible en 2006 por el desarrollo de la estufa Pazzari, que tal vez nos va a contar ahora sobre esto, es súper interesante. Y esta estufa está actualmente difundida en más de 250,000 hogares rurales de México. Y como les decía, junto con Luca, Omar coordina el Programa Nacional Estratégico sobre Transición Energética del CONACYT. Entonces, bueno, le pasamos la palabra a Omar. Adelante, muchas gracias. Gracias, Sofía, parece que... ¿No sirve? Ya. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Van a ver que nuestras presentaciones se van encadenando, no porque las hayamos planeado, pero sí, de casualmente, pero sí nos hicimos la tarea. Entonces, pues un poco, como decía Sofía, la idea es pues pasar de la crítica a nivel global, ¿no? De por qué el seguir como vamos no tiene salida, a ver qué otras entonces, qué otros imaginarios yo le voy a estar llamando, ¿no? Qué otros imaginarios que en este caso se relacionan mucho más con esta noción del buen vivir, son posibles y cómo las podemos llevar a cabo, para después darle la palabra a Leti que nos dé la esperanza de también lo que está ocurriendo a nivel local y cómo eso, que son todavía... Bueno, yo también les voy a dar algunos ejemplos de cosas que están pasando, cómo nos pueden llevar a la construcción de un mundo que realmente sea más sustentable, ¿no? Entonces, para pasarlo con este de aquí. Con este que no tiene. Ok. Sí, entonces, bueno, la primera pues es simplemente justo, ¿no? Como decíamos, enfatizar esto que nos contó Luca y que no hay forma, ¿no? No hay forma este paradigma de crecimiento verde que en la energía pues se asocia a la cuestión de del tránsito a energías renovables, ¿no? Con personas como el innombrable ahí que está abajo del Tesla y su fabriquita que va a poner acá en Monterrey, supuestamente entre muchas otras cosas, que nos quieren pues básicamente llevar a un mundo, a continuar el modelo actual, pero ahora básicamente, ¿no? Con esta... metiendo la cuestión de la tecnología digital, que por cierto parecería ser totalmente etérea, cuando en realidad es tremendamente material, ¿no? Eso, como contó Luca, pero podríamos también hablar mucho de qué tanto es los centros estos por ejemplo, ahora para la inteligencia artificial, cada centro de datos consume el equivalente a 50,000 personas, ¿no? Entonces sí es 50,000 viviendas, de hecho. Entonces es mucho más complicado. Entonces, y además son proyectos que implican entonces masivamente los renovables, más
también comentado, esta cuestión de la geoingeniería que tiene muchos problemas. Al final es más extractivismo, más inversión y por supuesto no tocar las causas ni la desigualdad tremenda que tenemos, ¿no? Entonces, pues la verdad, por ahí no va la cosa. Esta sí yo siento, y bueno, lo hemos tratado de ir argumentando, por ejemplo en el PRONACES, creemos que es la verdadera utopía, ¿no? Pensar que podemos seguir por este lado. Y entonces, bueno, la apuesta, y es una apuesta que cada vez más está dando, digo, la verdad viene de movimientos como los que, perdón, ahora Leticia nos va a contar, en la parte, por lo menos del sur global, de una resistencia justamente al extractivismo, de ir mostrando cómo en las culturas, muchas de estas culturas indígenas y de los movimientos sociales y populares, han habido pues propuestas diferentes, ¿no? Propuestas que le dicen no al crecimiento, a lo global, a lo corporativo, a lo estandarizado, ¿no? A la violencia, al individuo, a la competencia, ¿no? Al machismo, y se orientan a otros conceptos, ¿no? Como son, pues justamente en Europa se habla de crecimiento o poscrecimiento, pero aquí en Latinoamérica, bueno, en el sur global, en realidad está mucho más orientado a cuestiones como el buen vivir, el Yegnemilis, ¿no? Ahí vienen las postulaciones de diferentes culturas, diferentes lugares. Ahorita lo vamos a explorar un poquito más, pero todos al final y con esa diversidad también de propuestas se orientan mucho más a hablar desde lo local, desde una gobernanza que le llamaban, como llamaba Ostrom, policéntrica, ¿no? Ya no en esta centralización tremenda, diversa, ¿no? Autogestiva, pensando en la justicia, en la no violencia, entrándole mucho más a los principios de cooperación, adaptación, resiliencia y equidad de género, ¿no? Entonces, a nivel internacional se ha popularizado con digamos, este circulito, ¿no? Que es la dona verde, que se supone que es el espacio seguro en donde no pasamos ni, como mostró Luca, ni la consumo excesivo en lo ambiental material, pero también no tenemos esas carencias o problemas en la parte social. Y bueno, hay toda una literatura, incluso aquí en Latinoamérica, no sé si viene alguien de Maristela Suampa o Bertinet, aquí pues, que hablan justamente de estas transiciones socioecológicas de tipo ecosociales, ¿no? Y también el sentipensar de Escobar, en fin, hay todas unas, digamos, todo un discurso que lo importante, digamos, lo que quisiera enfatizar con eso es que al final la transición energética, la energía es como el sistema circulatorio, ¿no? No podemos pensar, como justamente comentaba Luca, la economía neoclásica, el gran error que tiene es pensar que la economía está como en una burbuja, ¿no? En realidad dependemos de la energía y los materiales y por eso al final, al pensar en este caso la lógica hacia el buen vivir, tenemos que pensar primero que nada cuál es la sociedad que queremos. Pensando en la sociedad que queremos, en ese mundo diferente, que aquí está orientado muy bonito con los principios estos del Yegnemilis, ¿no? Que seguramente Leticia nos va a contar más, pero si se fijan ahí no dice competencia, aumento de los mercados, ¿no? Estandarización, al contrario, la gente está pensando, y son proyectos a 40 años a futuro, de regiones enteras del país, en principios que lo guíen como la generosidad, la equidad, la autonomía, el arraigo al territorio, ¿no? Basado en esos principios es donde podemos pensar entonces y podemos empezar a planear una transición diferente, ¿no? Y bueno, aquí a partir del trabajo del PRONACES y mucho también en un discurso que ya, como decimos, está siendo internacional, pues esa transición tiene que pasar por lo menos por 5 grandes elementos, ¿no? Manejar el declive del petróleo, porque no es que se pueda dejar de utilizar de un día para otro, pero sí hay que pensar ya en el declive, impulsar una reducción y un cambio profundo en el modelo de consumo de energía, ahorita lo vamos a ver con más detalle, transitar a las energías renovables locales, o sea, sí, el mundo del futuro tiene que ser con energías renovables, pero vamos a ver que es muy diferente hablar de esto y no de los megaproyectos como están actualmente, ¿no? Y donde van a entrar
toda una serie de renovables, ¿no? La eólica solar, pero también la biomasa, la geotermia, la hidráulica, muchas cosas más. Hay que asegurar el acceso universal a los servicios energéticos, actualmente 40% o más, yo diría que como más del 50% de la población mundial tiene lo que le llaman la pobreza energética, en México más de 40%, y democratizar esa producción para que no quede solamente en manos o del Estado en grandes plantas o del sector privado, las corporaciones, ¿no? Entonces es un poco la apuesta y en lo que resta de la ponencia les voy a contar un poquito cómo hacerlo. Para eso, nada más sí quisiera tomarme 3 minutos para contarles un poquito las premisas y un poco por qué viniendo a un congreso de ciencias sociales, ¿no? Por qué es tan importante el tener esta perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Entonces, dijimos que un mundo diferente, una transición energética, un mundo diferente implica entonces pensar muy bien ese mundo. Una de las cosas, de las premisas que son importantes cuando hablamos entonces de esa transición es justamente que no va a poder ser simplemente un cambio en la energía, ¿no? Parece como que fuera de la energía de los fósiles a los renovables. De lo que estamos hablando en realidad para que este proyecto sea posible es una transformación radical del sistema energético, o sea, la forma en que producimos, distribuimos y consumimos la energía. Y para eso puse el diagrama que si alguno de ustedes ha trabajado la parte más ecológica, se llama el ciclo adaptativo de Holding, ¿no? Que él nos mostraba enfocado más hacia un proyecto que se llama la resiliencia, como las mismas sociedades, ¿no? Las organizaciones, la parte también ecosistemas naturales, etcétera, siguen por su propia dinámica ciclos que él le llama adaptativos, donde llegan a una madurez, como por ejemplo podría ser ahora el proyecto de sociedad capitalista neoliberal, pues llegó a la K de ahí arriba, ¿no? El momento máximo a donde ya empieza a provocar situaciones de rigidez y de inestabilidad que hacen que el sistema cambie, ¿no? Cambie de una manera cualitativa, revolucionaria. Y ese cambio nos puede llevar básicamente a un colapso, que es lo que sería de una manera no planeada, o ahora sí a este cambio que queremos, ¿no? Pero entonces tenemos que entenderlo como un sistema dinámico complejo, ¿no? Y que puede tener diferentes salidas. Por otro lado, el otro punto que me gustaría enfatizar es que necesitamos, y aquí retomo lo que decía Sofía, una perspectiva interdisciplinaria, ¿sí? No es ninguna de las, o sea, estamos hablando, yo por eso critico un poco esta perspectiva socioecológica, porque parece que entonces le dejamos a la tecnología en manos al final es como algo autónomo, ¿no? Podemos arreglar lo social y el impacto ambiental y bueno, vamos a usar la misma tecnología que nos proponen. En realidad es un proyecto que incluye las tres, ¿no? Por eso hablamos de sistemas socio-tecnoecológicos con sus relaciones, ¿no? Que vienen diferentes perspectivas a lo largo del tiempo, ¿no? Han tomado cada una, la ingeniería ambiental, lo ecológico y lo tecnológico, los sistemas socioecológicos, justo lo social y lo ecológico, y toda la literatura de sistemas sociotécnicos, que es algo que más se ha trabajado más acá en las ciencias sociales, ha tomado esa parte, pero en realidad ahora necesitamos entenderlos de una manera integral, ¿no? Y la tercera parte es justamente que entonces, al entenderlo de manera integral, pues no hay una sola forma de innovar y de desarrollar la tecnología, de la misma manera que no hay una sola forma de ciencia, ¿no? Y entonces, sí, este proyecto de mundo, así como Friedman, ¿no? Fue de los que tienen el ídolo o los faros, la gente donde se fija para la parte del neoliberalismo, aquí la gente y los autores y la literatura en la que uno se fija, pues son derivados de todos los proyectos y la literatura, por ejemplo, de Gandhi, de Schumacher con Lo pequeño es hermoso, de Ivan Illich y toda su cuestión sobre la convivialidad, ¿no? Más toda la literatura sobre necesidades básicas de Manfred Machniff, de Amartya Sen. Entonces es una literatura donde lo que nos dice es que claro que sí, hay que continuar hay un cambio de tecnología que es necesario, de tecnología entendida no solo como
equipos, ¿no? Sino como procesos y métodos de hacer las cosas, pero que se tienen que orientar a la escala local, a utilizar los recursos renovables locales, ¿no? A la suficiencia, a la simplicidad y autogestión. Se tienen que hacer adecuados a los contextos socioculturales y ambientales. No podemos ya pensar en esta estandarización global como lo que está pasando, y se tienen sobre todo que desarrollar en conjunto con los usuarios y desde sus prioridades, que es un modelo completamente antagónico al que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, la gran pregunta, ¿no? Y ahora sí conecto ya directamente con lo que decía Luca, o sea, realmente, o sea, este proyecto ¿es posible o no es posible? Bueno, han hecho ya varios estudios. Esta es una parte de una literatura emergente, ¿no? Y a nivel mundial, por ejemplo, salió este trabajo en el 2020, donde nos dicen que sí podemos cambiar, a ellos le llaman vida digna, que se parece mucho a este concepto del buen vivir, que es decir, a un mundo donde todos podamos satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿no? De una manera digna, como dice ahí, y resulta que si uno hace estos escenarios, ¿no? En vez de pasar, digamos, si nosotros continuáramos como vamos, sería la línea roja, y si pasamos a estos escenarios, ¿no? Podríamos bajar en 75% el consumo de energía per cápita, o hasta 30% con respecto a los escenarios que nos están planteando también los máximos que plantea, por ejemplo, la IEA. Entonces, los recursos, la posibilidad sí existe, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ok, sí, pero eso es a nivel global, a nivel de Europa, ¿se puede o no se puede para México? Bueno, resulta que nosotros estamos ahora sí en el PRONACES trabajando en un proyecto donde estamos analizando este y otros escenarios, y también resulta que cuando uno hace el análisis, para México se pueden satisfacer las necesidades, ahora sí con la mitad más o menos del consumo, ¿no? Entonces déjenme presentarles, no sé qué tanto se alcance a ver allá, pero digo, esto es tenemos una plática específicamente para esto, pero bueno, la primera gráfica, la de arriba, lo que se ve es un poquito lo que vimos, lo que les decía a nivel mundial, pero a nivel de México, ¿no? Entonces, si continuamos como estamos, que se llama el BAU, ¿no? El escenario que es la línea de más arriba, la línea gris, se va a continuar creciendo el consumo de energía, y en cambio, si hacemos este escenario de vida digna, podemos reducir hasta 70% el consumo actual, ¿no? Bueno, el consumo con respecto a ese business as usual, o sea, que quiere decir que puede para México toda la población de ese momento en el 2050 tener satisfechas sus necesidades, pero con un consumo mucho menor de energía. ¿Qué implica? Bueno, entonces ahí abajo, la parte de la derecha quiere decir todo lo que ven en gris y negro, ¿no? Que es esta parte al principio, es otra vez siempre son los años contra, en este caso, el porcentaje que viene de cada fuente, y todo lo gris es lo que viene derivado de los combustibles fósiles. Entonces ven cómo al 2050 se colapsa esa parte, y lo que hace es que la mitad del consumo viene de electricidad y toda la otra mitad viene de una oferta diversificada de combustibles renovables. Incluso la electricidad también viene de renovables. Pero claro, eso se puede, para evitar esta cuestión de los escenarios de crecimiento verde, reduciendo de manera muy importante el consumo total del país, ¿no? Entonces, ¿cómo se consume? Pues sobre todo, por ejemplo, la industria no tanto, porque se reorienta, o la agricultura se reorienta a las necesidades, pero sí las cosas superfluas como son el uso, la movilidad a través de los coches, sobre todo el coche individual, el transporte de mercancías en el sentido de ya ser mucho más autogestivos, ¿verdad? Y en la parte residencial también tener acceso para todos, pero con tecnología eficiente. Entonces sí se puede, pero hay que hacer un cambio muy importante, ¿no? Y bueno, ese cambio, ¿qué implica? Pues entonces implica que los proyectos deben ser diseñados e implementados por los grupos y comunidades locales. A eso me refiero, no solo a comunidades rurales, me estoy refiriendo, pueden ser grupos urbanos, grupos de todo tipo, ¿no? Pero va a ser, en vez de pocos proyectos grandes, van a ser muchos proyectos a escala mediana y pequeña, basados sobre todo en tecnología nacional,
con un diseño participativo, esta famosa cuestión del diálogo de saberes, que a muchos no les gusta, pero la verdad yo siento que es la base del futuro, ¿no? Pensando no solo en la electricidad, fíjense que todo este futuro que nos plantean es, siempre se habla de la electricidad, la electricidad es el 20% del consumo. Entonces, en realidad nosotros tenemos que entrar a todo, a ese otro 80% que es, por ejemplo, la necesidad de calor verde, calor para cocinar, para calentar el agua, para tener un confort térmico, etcétera, ¿no? Y para ir creando valor agregado con estos proyectos en las comunidades de tal manera que no se tengan que migrar y no salir a otros lugares, ¿no? Entonces, sí son dos modelos, ¿no? No me voy a dedicar ahorita a comentarles este de acá, pero sí son dos grandes, se puede poner, por eso decía que son antagónicos, ¿no? Porque al final uno puede tener un proyecto de energía comunitaria que es meter grandes aerogeneradores eólicos y que básicamente las comunidades reciban una pequeña pago por el servicio, o establecer un proyecto, que es lo que va a mencionar después Leticia, un ejemplo donde desde cero, ¿no?, parte de las necesidades de la gente y se hace no para ellos, sino con ellos, ¿no?, y por ellos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la producción social de energía distribuida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? O la generación distribuida. Se ha usado más para la electricidad, pero vale también para otras fuentes, y sobre todo es que ya no va a ser el Estado vía grandes plantas como la CFE, o el sector privado, ¿no?, vía también estos megaproyectos de corporaciones, sino que también puede entrar una parte importante, lo va a ir teniendo el sector social. ¿Cómo lo puede tener? Justamente, promoviendo esquemas colectivos como son cooperativas y grupos de generación que son de manera, o sea, uniones, organizaciones de tipo social, ¿no? Y entonces, bueno, eso ya es bastante común. En Europa hay muchísimas de estas asociaciones, y acá en México pues están empezando a plantear, y sería parte de lo que la ley todavía no considera adecuadamente, pero lo que tendríamos que trabajar a futuro, ¿no? Y entonces fíjense de lo que le hablaba del territorio, cómo se ve un territorio cuando pasa de centralización a un territorio ocupado ya desde proyectos que benefician y que parten de la gente, ¿no? En este caso es el ejemplo de Dinamarca, para un uso que para ellos es el más importante energético, que es el calor. Tienen un clima que necesitan la generación de calor para calefacción, ¿no?, durante prácticamente todo el año. Entonces ellos pasaron de un sistema que lo ven acá a la izquierda, de que con 14 grandes plantas derivaban todo el calor el calor para calefacción, a un esquema ahora en los 2000, donde hay más de 500 plantas que lo que utilizan son lo que ven ahí, esas pacas de trigo, que es el rastrojo del trigo, las ponen en unas plantas que son una por municipio o comunidad rural, y esa genera calor y genera electricidad, y entonces están distribuidas a lo largo de todo el territorio, y le permiten generar pues el calor y la electricidad que necesitan esos lugares, ¿no? Entonces así es como se empiezan a ver un territorio que esté bajo esta lógica, ¿no? Y bueno, ya nada más para darles algunos ejemplos concretos también, de decir, bueno, no es solo algo teórico, sino que también se puede hacer en cada uno de los diferentes sectores, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la necesidad de un cambio, como vieron en los escenarios, la movilidad. El sector transporte es uno de los que tiene mayor inercia, ¿no? El sector transporte y el sector industrial. Entonces, ahí necesitamos, más que salir al coche eléctrico, creo que tú, Luca, no lo enfatizaste, esa parte de que por ejemplo, acá en la Ciudad de México, que aunque cambiáramos todos los coches de gasolina eléctricos, la congestión, por ejemplo, no cambiaría absolutamente nada, ¿no? Aparte de los otros elementos, ¿no? Entonces, sí se necesita, pero entonces necesitamos también cambios sistémicos, ¿no? Ciudades en que van a estar diseñadas para el transporte público, para las bicicletas, para los peatones, y no estas que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, ya les voy a mostrar después, tenemos un proyecto, el de abajo, es un mototaxis eléctricos que tienen una cooperativa de mujeres en Mérida, en Yucatán, ¿no? Y así, ese sería un poquito
la idea, y con eso pues tú puedes bajar muy en una manera muy importante, reducir primero que nada el consumo, y después que ese consumo, claro, la energía para el transporte público, esa electricidad obviamente tiene que hacerse con energía renovable, ¿no? En el sector residencial, pues hay también, o sea, ya pensando en las ciudades, ¿no? Las ciudades tienen que ser ciudades mucho más resilientes, y entonces pues, ahí tenemos también muchísimas oportunidades, ¿no? La mayor parte del consumo es en calor, y entonces acá, por ejemplo, en México es con gas LP, en México todos los hogares podrían tener calentadores solares, no necesitaríamos tener boilers, por ejemplo, de gas LP, ¿no? Entonces tenemos la parte de los LED, tenemos, por ejemplo, otro que no se ha trabajado suficiente, que es todo lo de la bioconstrucción, ¿no? En vez de pensar en poner en el norte, por ejemplo, hay un problema enorme del aire acondicionado. En vez de seguir pensando cada vez en más aire acondicionados, pues tener casas mejor aisladas y orientadas con un diseño para que no necesiten tanta energía, ¿no? Entonces ese sería como el proyecto en la parte de las ciudades. Y luego pues hay que también, o sea, por eso les digo que es como un proyecto diferente de sociedad, porque, por ejemplo, también hay que impulsar lo que se llama una transición agroecológica. Normalmente en el balance de energía aparece que la energía que se requiere para el sector agrícola es del 2 al 5% del consumo. Sin embargo, cuando tú ves todo el sistema alimentario, que quiere decir lo que necesitamos para producir, para distribuir, procesar y al final consumir, o sea, prepararnos la comida, estamos hablando del 20, un quinto, ¿no? La quinta parte de todas las de los consumos, y la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ahí hay toda una serie de prácticas que son importantísimas y que sobre todo van, ¿no?, a, por ejemplo, el acercar, la última foto, por ejemplo, muestra las ciudades donde tenemos que generar estos espacios verdes para que haya cierta producción. La segunda foto aquí abajo son las ferias de producción local, donde acercas a los productores con los agricultores, y todas las demás se refieren a pues, cambios en la parte de la producción, maquinaria más pequeña, accesible a los pequeños productores, secado solar, usar biomasa de biodigestores para el secado de los alimentos, la preparación, etcétera. Sí, ya, de hecho. Y bueno, a partir de eso, pues podemos tener entonces toda una serie de opciones. Ya no necesitamos entonces pensar en una o dos cosas que nos quieran resolver, sino dependiendo de las condiciones de cada lugar, pues ya hacerlo, ¿no? Y bueno, eso es un poco a lo que le estamos apostando con el proyecto del PRONACES, ¿no? El Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático. Lo que les estoy mostrando aquí son nuestros sueños de 15, 16 proyectos que tenemos, se llaman PRONAIS, que son los proyectos que se les llaman de investigación e incidencia, cada uno en diferentes partes del país. Los estados en donde están indicados en azul, y entonces cada uno de ellos hace una apuesta a través de un trabajo multi e interdisciplinario, ¿no? De hecho transdisciplinario, a construir un imaginario en ese lugar basado en el aprovechamiento, por ejemplo, pueden ser para mejorar las condiciones de vida de la parte doméstica, para producción en pequeña escala, por ejemplo, el secado de alimentos. Hay uno en Morelos, deshidratado solar, para después vender los productos, ¿no? Hay como 3 o 4 sobre eso. El que les decía yo de Yucatán acá abajo, de movilidad sustentable, producción de biocombustibles a través de residuos. El caso de las estufas ecológicas, que es muy importante porque la mayor parte de la energía en las comunidades rurales se utiliza para la cocción. Y bueno, y aquí uno de nuestros que queremos más de los proyectos, que es el de Tosepan, aquí en Puebla, que canaliza una iniciativa que ya llevan muchos años trabajando ahí en Tosepan, que ahora nos va a contar Leticia. Así que bueno, yo con eso los dejo. Muchas gracias por la atención. Gracias, Omar. Bueno, no me voy a tomar mucho tiempo en comentarlo porque tal vez mejor en el cierre, pero
destacar que aquí en esta presentación de Omar empezamos a ver lo que significa una transición socioecológica, sociotecnoecológica. Yo creo que como científicas y científicos sociales en esta discusión es muy importante integrar la dimensión norte-sur y la geopolítica de las tecnologías dominantes. Por ejemplo, este discurso de la electrificación es un discurso que viene del norte global y que entonces nos obliga a importar tecnologías que no son nuestras para electrificar sistemas que no necesariamente necesitan ser electrificados. Algunas partes sí, con energías renovables, pero otras se pueden tener soluciones con tecnologías diversas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un tema que hay que considerar. Ya no habló de las estufas Pazzari, Omar, nos contaste más a detalle, pero creo que ese es otro ejemplo del discurso que viene del norte global de que las estufas se tienen que quitar de los hogares rurales porque no son buenos para la salud, etcétera, y efectivamente hay una dimensión de eso, pero eso no significa que tenemos que volvernos dependientes tecnológicos, importando tecnologías de otros países, sino pensar cómo mejorar las estufas, porque también son parte de la cultura. Ya igual y nos da tiempo al final de pensar eso un poco más. Bueno, pasamos a la última presentación, con Leticia Vázquez Esteban, quien es miembro de la Unión de Cooperativas Tosepan. Ella es mujer macehual, cooperativista, estudió en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, la licenciatura en Desarrollo Sustentable, y actualmente coordina el proyecto de revitalización lingüística de la Unión de Cooperativas Tosepan. Además, Leti participa como investigadora asociada en el proyecto Energía para el Yecnemilis, para el Buen Vivir de la Sierra Nororiental de Puebla, con la Fundación Tosepan, que es lo que nos va a contar principalmente ahora. Y bueno, también forma parte del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan y el Consejo Macehual Altepat. Bueno, tengo que aprender. Gracias, Leti. Entonces, bueno, creo que para cerrar va a ser una excelente presentación para aterrizar a un territorio y ver cómo se ven estas reflexiones en el hacer política real, ¿no? Así que adelante, Leti. Gracias. Bien. Bueno, pues primero creo que ya Tiotaquina Nochime. Buenas tardes a todas y a todos. Yo efectivamente voy a contarles un poquito. Tal vez ahora sí me ayudaría para no tener que acercarme. ¿Y dónde? ¿Con cuál? ¿Con este? Ah, sí, ok, ya. Ahí está. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo voy a contarles respecto a una experiencia que tenemos en Puebla, en la Sierra Nororiental, en Cuetzalan. Y como no viene como parte de mis diapositivas, como darles un contexto que me parece muy importante por todo lo que aquí ya se ha ido compartiendo, es importante decir que esta experiencia es parte de un proyecto de vida que gestiona, que construye la Unión de Cooperativas Tosepan, que es un proceso de organización cooperativista entre comunidades indígenas tutunacús, macehual e incluso el pueblo mestizo, y tiene un origen desde el año 1977, o sea, son 47 años que se han caminado, y en ese sentido también pues hay muchas cosas que se han podido realizar de una manera pues como muy fluida, porque hay una experiencia organizativa previa con la que no todas las comunidades indígenas necesariamente por solo ser comunidades tienen, ¿no? Y también me parece importante decir que esta visión y cosmovisión de integralidad también tiene un origen desde esos años, porque para la cooperativa, porque para las comunidades es quizá un poco más evidente que la vida en sí misma está relacionada de muchas maneras, ¿no? Nosotros con el territorio, nosotros con las personas, y de esa manera nuestros proyectos de vida. Entonces, la Unión de Cooperativas Tosepan tiene 9 cooperativas, por ejemplo, una que es responsable de salud, otra de ahorro y préstamo, otra que trabaja temas de comunicación como telefonía, radio, otra que está en temas de educación y demás, ¿no? Y así construyendo un plan de vida integral. Y hasta hace unos años, en el 2009,
que esto también es parte de la historia que hay que contar, nos enteramos que más de la mitad de nuestro territorio estaba concesionado para megaproyectos. Entre estos megaproyectos, varios justificados por la generación de energía, ¿no? Proponiendo subestaciones, líneas de alta tensión, hidroeléctricas, fracking, minería, etcétera. Muchos megaproyectos no solo para generación de energía, sino también otros megaproyectos encaminados al crecimiento y al desarrollo, ¿no? Pues con un discurso pues muy falso, porque generalmente, bueno, no generalmente, siempre se justifica bajo las necesidades de las comunidades y nosotros no, así como todas esas gráficas enormes, nuestro consumo representa una parte mínima, ¿no? Sin embargo, pues nuestros territorios son los territorios de sacrificio en donde se genera pues un gran porcentaje de la energía que consumimos. Entonces, en el 2009, después de habernos enterado de todos estos megaproyectos, lo que se decidió hacer es comenzar a tener también un plan de gestión y ordenamiento territorial. Por eso en Cuetzalan desde el 2010 hay un comité de ordenamiento territorial, ¿no? Que además en este punto pues ya tiene digamos que un proceso de incidencia en temas de gestión energética. Pero bueno, regresando ahora un poco a el tema que nos convoca hoy, pues es importante decirles que en la experiencia de Tosepan, a pesar de ver como nuestro proyecto de vida de una manera integral, fue hasta este proyecto, este PRONAI, junto con el CONACYT, que pudimos como materializar y ordenar un poco más nuestro plan en cuanto a temas energéticos, ¿no? Y comenzamos entonces ya con este previo de asambleas en defensa del territorio, que son unas asambleas grandes en donde nos llevamos a reunir de 2,000 a 7,000 personas para hablar y decidir sobre la manera en que queremos vivir nuestro territorio. Con esto que ya decía un poco Mar, que tenemos un plan de vida que desde el 2017 está es como ya se logró sistematizar lo que queremos, es decir, hablamos de autonomía energética, hablamos de una educación contextualizada, de soberanía alimentaria y bueno, todo ese arbolito que vieron que es nuestro árbol del buen vivir. Lo discutimos y lo construimos en estas asambleas, que son asambleas informativas, pero sobre todo deliberativas, ¿no? De elegir, pues, de qué manera vamos a emprender desde proyectos de innovación, pero sobre todo como nuestros proyectos comunitarios. Entonces, hemos empezado a colocar como esta línea en estas asambleas, en nuestro propio Códice Masehual, que es como este plan de vida, pues, a 20 años, en donde hablamos de la autonomía energética. También en otras asambleas que tenemos, como las asambleas de las cooperativas, en este caso cooperativas locales, o en las reuniones que tengamos como Tosepan, ahí se sigue tocando el tema y eso nos ha permitido de una manera, pues sí, como muy concreta, que en las comunidades se comience a reflexionar sobre la energía, porque reflexionábamos mucho sobre por qué no queremos megaproyectos, pero en este punto pues hemos empezado pues a cambiar esta conversación, que no solo protestamos ante megaproyectos, sino que proponemos también una forma de generación de energía, ¿no? Y bueno, pues ya comentaba, nosotros en este momento digamos que estamos pilotando ya proyectos pequeños en 6 comunidades, 4 comunidades que son Masehual y 2 comunidades que son Tutunacus, y para esto pues hemos tenido también otros previos que han sido diagnósticos o pruebas piloto que nos han permitido también con más seguridad proponer proyectos a las comunidades. También diciendo que nosotros proponemos a las comunidades, pero nosotros somos parte de la comunidad, es decir, Tosepan no es gente externa ni, o sea, no somos gente que estudió o que no estudió quienes gestionamos y entonces también proponemos estos proyectos a las comunidades. Entonces, en esta experiencia ya, pues ya casi de
4 añitos. Empezamos también a dialogar sobre lo que es importante en este sentido, pues que lleve nuestro proyecto de energía para el Yegnemilis, que Yegnemilis es buen vivir, y ya bueno, ahorita voy a compartirles un poquito más sobre los significados que tiene, pero para nosotros es importante que este proyecto nos permitiera también involucrar a las mujeres, especialmente porque en temas de tecnológicos o técnicos muy pocas veces participamos, y en las comunidades pues a veces eso aún es como más fuerte. Como un enfoque intergeneracional es algo que también ya estaba claro en la Unión de Cooperativas Tosepan, porque creemos que es importante hacer un relevo generacional, porque es la única manera en la que podremos cumplir nuestro plan de vida pues a largo plazo, ¿no? A 20, 40 años. Y bueno, y pues también hablar de sustentabilidad, no como desde el concepto de sustentabilidad, sino desde este concepto del buen vivir y lo que significa. Y bueno, voy a pasar ya a compartir como algunas de las cosas que se han ido pues desarrollando a lo largo de estos 3 años. Y bueno, pues para nosotros en la cooperativa pensamos que para poder proponer mejor este proyecto era hacer como un autodiagnóstico y comenzar a caracterizar qué es la energía, cuáles son los usos, cuáles son las principales fuentes, como un inicio para arrancar para arrancar este proyecto, su análisis y ya implementación, y de ahí comenzamos también a tener otros como líneas de trabajo, ¿no? Que son, por ejemplo, innovar en temas de tecnologías sociales, que en estas tecnologías sociales nos referimos, por ejemplo, a ecotecnologías como las estufas, los calentadores solares, los secadores solares, los sistemas fotovoltaicos, bicimáquinas, demás. También pensamos que es importante seguir fomentando procesos de formación que permitan tener como una reflexión comunitaria acerca de la energía de una manera amplia, en donde no solo el tema se centre a hablar de electricidad, sino de la diversidad que tenemos como comunidades, y que eso al inicio fue complicado, pero en este momento pues se ha llegado al punto de hablar sobre la energía desde la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? Como la energía del sol, del viento, de la lluvia, y bueno, eso también voy a compartirlo en otro punto, pero bueno, es para nosotros un eje transversal la formación, o sea, desde la experiencia de Tosepan hasta este proyecto, y por lo tanto pues es otra línea de trabajo muy importante que se ha seguido. Y bueno, y también como parte de esta experiencia de Tosepan, desde esta propuesta cooperativista, colectiva, comunitaria, pues que comencemos a impulsar proyectos de conformación de empresas sociales energéticas, porque ya tenemos, por ejemplo, una cooperativa de materiales de construcción, una cooperativa que brinda servicios turísticos, de comunicación, y en comunicación pues también hablamos de tecnologías, pero nos gustaría emprender también tener una cooperativa de energía, y pues en este proyecto pues es un objetivo. Sin embargo, se tienen que pasar otros momentos, ¿no? Para poder llegar a ese punto, porque especialmente esperamos que esta cooperativa la impulsen pues las juventudes del territorio. Y bueno, finalmente creemos también que aunque en muchos sentidos hablamos de autonomía, pues vivimos en un país que tiene normativas y leyes que, aunque querramos o no, pues afectan, ¿no? Y no podemos negar y tampoco podemos omitir o ignorar pues todo el marco jurídico energético y las políticas públicas en temas de energía. Entonces, en ese sentido, pues también hacemos una participación y reflexión. Y bueno, ya finalmente nuestro sueño, ¿no? Como final de estos 3 años es que con todo lo que hemos podido ir trabajando y materializando podamos tener también un centro de creación, de aprendizaje e innovación, en donde podamos pues hacer desde
no sé, como experimentar en tecnologías, pero pues también como de tener un mini observatorio o investigaciones sobre temas de energía comunitaria en Cuetzalan, ¿no? Si estamos pensando esto pues a pequeña escala, también nos gustaría mucho pensar que esta experiencia puede ser replicable, pero bueno, todavía es algo que necesitamos sistematizar para ver como cuáles son los pasitos. Y bueno, ya decir que este es un proyecto que también tiene la participación no solo de Tosepan, sino de muchas organizaciones locales, porque creemos que es importante, pues que así como hay una diversidad de fuentes de energía, también debe de haber una diversidad de fuentes de pensamientos, de trabajos, de quehaceres, y pues hay desde instituciones educativas, de investigación, organizaciones locales, y bueno, y así otros colectivos. Y bueno, ya compartiéndoles un poco sobre cómo hemos pensado la energía en las comunidades, nosotros comenzamos a preguntarnos, no en español, sino en Macehualtáctol y en Tutunacú, ¿cómo diríamos energía en las comunidades, no? Y pues desde esa pregunta, que además fue un poco complicado llegar a esa como a concluir que esa era la pregunta correcta, porque al inicio hacíamos, bueno, ¿qué es la energía? Cuando preguntamos eso, es muy común pues que recurramos a los conocimientos que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Como alguna definición muy técnica. Pero cuando yo te pregunto qué neutiquistosquía, energía y techtomacehualtáctol, que es decir, ¿cómo dirías tú energía en tu lengua? Pues surgen muchas otras reflexiones, ¿no? Por ejemplo, quizá desde este punto se puede ver una lógica muy distinta. Por ejemplo, para definir energía se utilizaron palabras como chicahualis, que quiere decir fuerza, yol chicahualis, que quiere decir yolo, de corazón, y chicahualis, fuerza, la fuerza del corazón. Muchas palabras como nemilis, nemilis es vida, loni, que es como un espacio o un territorio. Y bueno, como con todas esas palabras es evidente que la forma en la que las comunidades nos planteamos este proyecto o entendemos este proyecto, nos planteamos y entendemos este proyecto de energía es desde otra lógica, ¿no? Desde un modo de vida distinto y desde un modo de vida de relación distinto con la energía. Y bueno, entonces comenzamos también a hacer como un montón de encuestas, o sea, alrededor de unas 902 encuestas en las comunidades participantes, y fueron como saliendo palabras que nos fueron también dando pues un camino que seguir para proponer pues no solo un proyecto técnico, sino también una definición nueva de la energía para las comunidades Macehual y Tutunacú, ¿no? Entonces, bueno, entre eso también fue importante para nosotros notar que desde lo que afirma la gente, las principales fuentes de energía, los combustibles o la electricidad están muy abajo, ¿no? Más o menos entre el cuarto, el quinto lugar que ocupan estas fuentes de energía. La principal fuente de energía es la leña, la biomasa, ¿no? Y en ese sentido pensamos, bueno, ¿cuál es el compromiso y qué podríamos emprender? Y ahí pues comenzamos con una estufa base, que es la Pazzari, pues a emprender procesos de creación, de co-creación o modificación de las tecnologías como las necesitamos en base a nuestro contexto, las necesidades y los quehaceres, ¿no? Porque pues en las comunidades, más allá de haber como oficios o carreras, hay como muchos quehaceres, ¿no? Quien se dedica al campo, quien se dedica a la casa, quien se dedica a sembrar cierto cultivo o a secar, pueden ser como muy, muy diversos de esos quehaceres. Y bueno, y en este momento no, sí, aunque Cuetzalan es un territorio pues indígena, o donde estamos más comunidades Macehual, ya hay un contraste importante entre lo que sería la cabecera, que para quienes no sé si conocen Cuetzalan, pero Cuetzalan fue denominado así pueblo mágico y eso le dio así como el toque de pueblo trágico, y luego pues muchas denominaciones, ¿no? Como la villa más bonita del mundo y eso.
Y entonces, pues es un lugar que se volvió muy turístico y pues hicimos también algunas encuestas con las personas que viven ahí, ¿no? Pensando que para nosotros este plan de vida pues incluye a la gente mestiza que esté dispuesta a hacer comunidad, aunque no sea Masehualututunacu, pero nos dimos cuenta que bueno, ya para ellos hay una forma pues también ya distinta, ¿no? De asumir que su principal fuente de energía pues efectivamente sí es la electricidad y los combustibles, pues porque ya son casas pequeñas, que no tienen área verde, que ya no se organizan con sus vecinos, ¿no? Y bueno, eso cambia totalmente pues todo el contexto. Y bueno, ya aquí les decía, ¿no? Como aquí están los usos de las fuentes de energía y están las comunidades en azulito y Cuetzalan, que es como la zona centro, en verde, ¿no? Entonces, bueno, la leña se usa más evidentemente en las comunidades, muy contrario al casco. Y luego, pues en este caso, el gas también, así es enorme el consumo en Cuetzalan, en la zona centro, y en las comunidades, pues un consumo de un 31%, ¿no? Y así los combustibles también, Cuetzalan, zona centro más, la electricidad, pues sí se usa en las encuestas principalmente, porque también hay que diferenciar. Esta gráfica tiene que ver con las encuestas y luego ya hay otros procesos que hicimos como diálogos de saberes, talleres, en donde estos datos pueden cambiar, pero bueno, yo creo que este es un dato muy cercano, o sea, sí se utiliza la energía pues de una manera muy similar, y el sol, ¿no? Que todo el mundo aprovecha el sol. Y bueno, ya esto lo compartí un poco también al inicio. Entonces, voy a pasar a otro de los trabajos importantes que se ha ido haciendo, que es la innovación en temas de tecnologías sociales. Y aquí ha sido importante pues todos los procesos que ocurren para llegar a una tecnología. Sí creemos o coincidimos en que es importante hablar pues sí de las tecnologías, ¿no? Y de la infraestructura y pues como de todos los elementos que se requieren para llegar a tener una tecnología. Entonces, la mayoría no la mayoría, más bien todas nuestras tecnologías, que han sido tecnologías más bien modificadas, porque ya había secadores solares, estufas y demás, pues se llevaron a cabo mediante procesos de construcción con las comunidades en talleres, y bueno, estos son algunos de los resultados. Aquí a mí me gustaría también compartir que, por ejemplo, fue muy importante para nosotros, que en un estudio que se hizo, que fue un diagnóstico de potencial fotovoltaico, pues llegamos a pensarnos, bueno, como que en este momento hay un boom sobre los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Pero nosotros pensábamos, nuestras parcelas tienen un uso, porque ahí tenemos el café, o sea, todo un sistema que es el Coftaquiloyan, donde sembramos café, pimienta, y es nuestro modo de vida, ¿no? Nosotros no sacrificaríamos 1 hectárea o 1/4 de hectárea para poner paneles solares. Entonces sí pensamos, bueno, pues no puede ser esta nuestra apuesta. Entonces, ¿en dónde? Porque sí queremos también probar esa tecnología y pues hablar desde nuestra experiencia cómo es que podíamos implementarla, ¿no? Como una alternativa. Y entonces, pues se propuso que fuera en los techos. Pero bueno, cuando hablábamos también de los techos, decíamos, bueno, pero los techos también tienen un uso, que nosotros cortamos el café y ahí secamos el café, cortamos la pimienta y ahí secamos la pimienta, ¿no? Entonces todo tiene como un uso, ¿no? Y entonces, bueno, entonces sí lo que pensábamos es que hay un montón de auditorios grandotes que es en donde se juega básquet, o los auditorios en donde se llevan a cabo las reuniones, que hay, digamos, que techos que no tienen algún uso, o algunos, especialmente los que son a 2 aguas, ¿no? Y pensábamos, bueno, pues ahí sí se puede, pero no se puede llegar a esas conclusiones si no es con la gente, ¿no? Porque si alguien más lo dice, bueno, pues usemos un terrenito que no se ocupe, ¿no? O un techo que no se ocupe, porque se ve vacío, pero pues hay temporalidades y hay un calendario muy distinto para las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a esas conclusiones. Entonces, aquí hay un mapita en donde se pudieron mapear todos los sitios con potencial que no tienen un uso, preguntándole a la gente en la escuela pues si se podría utilizar el techo, y bueno, ahí se colocaron un montón de sitios. Este es el caso solo de una comunidad, pero así se hicieron con las otras 5 comunidades. Y bueno, en los procesos de formación también para nosotros fue importante que, aunque
pues digamos que en la cooperativa hay muchos actores, desde asesores, técnicos y demás. Siempre es vital para mantener una vitalidad en los procesos que haya un momento de transferencia y de formación hacia actores locales, porque pues si estamos soñando este proyecto, que es un proyecto de investigación e incidencia, sí, pero estamos esperando que es un proyecto que se aprovecha para un plan de vida, ¿no? Entonces se hacen procesos formativos conformando grupos de investigación con jóvenes de las comunidades para que, bueno, desde que puedan aplicar una herramienta de investigación, pero también puedan ser ellos quienes diseñen, construyan, monitoreen, evalúen todas las tecnologías que se puedan implementar, ¿no? Que se deseen implementar. Y bueno, finalmente también ya como recuperando la experiencia de Tosepan como cooperativa, también estamos en este momento ya haciendo nuestra primera convocatoria para conformar a pues no sabemos si va a ser una cooperativa, ¿no? Una asociación civil o solo un grupo de jóvenes organizados trabajando en temas de energía. Pero bueno, fue importante pues recuperar, por ejemplo, que hay todo un modelo organizativo y digamos que de una economía social que ya existe en las comunidades, ¿no? Y que solo es necesario pues recuperarlo, darle un orden y comenzar a replicarlo, ¿no? Y entonces para nosotros es importante pues ya hablar, por ejemplo, de la infraestructura y centros de soporte de autonomía energética que ya existen, o conjuntos y redes de colaboraciones que ya se tienen, procesos de sostenibilidad y finanzas comunitarias que también ya hay, ¿no? De una política energética propia, que ya hay muchas formas de gobernanza comunitaria en torno a fuentes de energía. Y bueno, pues sobre todo este modelo de negocio que nosotros queremos renombrarlo también porque no tiene mucho sentido ese concepto, pero en este punto de una manera académica pues es de lo que hablamos para compartir, pero para nosotros pues siempre está importante sobre todo en el centro la vida, luego pues que ya hay toda una matriz de energía pues en torno a la vida en temas de energía y pues muchos procesos o semilleros, como hemos llamado, ¿no? De formación. Y bueno, finalmente, pues en esta batalla que hemos entrado, desde entender los temas, porque ha sido batalloso, hasta incidir en los procesos de construcción de políticas públicas, pues hemos logrado que como no es una voz la que propone o que cuestiona, sino una cooperativa que tiene más de 48,000 socios y socias, ¿no? En el territorio, pues proponer en temas de políticas públicas o participar nos ha dejado algunos resultados desde algunos foros, pero también en este punto hacer parte, por ejemplo, del Comité Consultivo Nacional de Normalización Eléctrica de la CRE y otros espacios a los que nos han ido invitando, reconociendo que la experiencia de Tosepan es importante y que también pues hay muchas propuestas, ¿no? Ya vividas. Y bueno, finalmente ya, como les mencionaba, estamos soñando tener un centro de aprendizaje e innovación y bueno, este centro esperamos que pues también esté lleno de vida de personas de la comunidad, especialmente personas jóvenes, y que nos permita pues seguir construyendo pues las tecnologías. Y bueno, finalmente ya no sé si hay tiempo. Sí, 2 minutitos. Como que nosotros creemos que es importante hablar sí de un modelo alternativo de gestión energética y entonces en este modelo, por ejemplo, para nosotros, ¿qué es la energía? Pues la definiríamos como lo que causa fuerza al corazón para y desde el buen vivir, ¿no? Una definición resumida de lo que han dicho las comunidades y luego pensamos de dónde y en qué se manifiestan como todas estas maneras o formas de energía y pues la gente dijo un montón de cosas, ¿no? Como desde los animales, el sol, el viento, las personas, el fuego, el gas, el agua, los rayos. Que
¿Qué es lo que hacen estos procesos de energía? Pues que aprovechan las fuentes, que intercambian fuentes y también se transforman fuentes, ¿no? ¿A través de qué lo hace? Sí pensamos que debe de existir infraestructuras, tecnologías, procesos socioecológicos y pues cómo debería de hacerlo, reduciendo brechas socioeconómicas, generando capacidades locales e innovando colectivamente. ¿Y cómo de qué manera o qué forma deberían de ser? Pues nosotros creemos que deben de ser de una forma segura, apropiada, ecológica, asequible, eficiente. Y bueno, y finalmente, pues lo que logra todo este pequeño sistema y gran sistema a la vez, pues es seguir reproduciendo la vida. Y bueno, pues yo con eso concluiría. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leti. Creo que y esperamos que para todas las personas que han seguido esta conferencia de manera presencial y también por YouTube, que lo vamos a publicar próximamente, esta experiencia sea, por lo menos para nosotros lo es, muy iluminadora en el sentido de las transiciones socioecológicas, la política que hay detrás de los lenguajes que utilizamos, y también la política que se inserta en el mundo de la tecnología, ¿no? Omar nos hablaba de transiciones socio-tecno-ecológicas, porque no podemos dejar la tecnología como algo aislado que no tiene nada que ver con este debate y con estas formas de pensar el futuro, y también aterrizar a proyectos en donde la tecnología sea parte de una discusión de cómo la integramos a una forma de vida que tiene que ver con la cultura, con las formas de reproducción de la vida, de producción, etcétera, ¿no? Bueno, me parece que hay gente que ya está esperando entrar a la otra sesión, así que, bueno, no sé, se asomaban. Si hay preguntas, este es el momento así rápidamente, y si no podemos conversar un poquito afuera de la sala, pero sí. Adelante. Pues muchas gracias por la información. Me encanta cómo hicieron la tarea muy bien. Y bueno, yo creo que siempre ver estos casos de éxito, así lo llamaría yo, es muy motivador, pero yo sé que en el camino hay un reto enorme entre justo movernos desde la teoría hacia la práctica, ¿no? Y bueno, no escucho mucho de esa parte, pero habría algunas reflexiones sobre justo dónde nos topamos con esos retos que quizás hasta te hacen decir, ¿yo qué hago aquí, no? Pero al final es evidente que se han superado y estoy segura que hay retos ahí atrás. Entonces, ¿habría alguna experiencia o reflexión en cualquiera de sus 3, 4 perspectivas de cuáles retos han sido más imponentes? No sé si quieres algo. A ver, Leti creo que quiere. Pero sí. Bueno, sí hay muchos retos. Por ejemplo, un gran ejemplo que en este punto nos cuestionamos es interesante, por ejemplo, que aunque hay algunas tecnologías de las que uno se apropia muy rápido, por ejemplo, las estufas, porque, bueno, por un lado las estufas ahorradoras pues las han dejado así como para el sector rural como la tecnología de los pobres, ¿no? Y cuando intentamos también pues problematizar o politizar, por ejemplo, el asunto de los combustibles, para las comunidades no es un gasto que se genere. O sea, aparece tan poquito el combustible, aunque, por ejemplo, en los estudios, las preguntas que le hacemos, ¿cuánto gastas por transporte público? Se eleva un montón el gasto, incluso es un gasto mayor al que hacen si compran leña o si tienen que cargarla y contratar un caballo para traerla y así, ¿no? Porque no se asume como una relación directa. Entonces, bueno, para mí, por ejemplo, es un reto pasar a como complejizar, analizar en las comunidades estas formas de relación en cuanto a las fuentes de energías dominantes, porque parecen que no son nuestro problema número uno, porque no se reconoce la relación. Por ejemplo, yo produzco mi propia leña porque yo siembro mi café, pero yo no produzco el gas, ni el petróleo, ni nada, ¿no?
yo uso la leña. Claro que la uso, porque yo la corto y la pongo en mi fogón, pero yo no uso la gasolina porque no tengo un auto y tampoco, o sea, y uso la gasolina posiblemente para encender la leña, pero entonces mi consumo es chiquitito, ¿no? Entonces no se dimensiona de esa manera y ya luego yo quizá distribuyo la energía, o sea, o en lo que la traigo, la transporto, es un caballo, es la fuerza humana, que es un tipo de energía, ¿no? O es contratar un auto, pero no se asume como un consumo y entonces tampoco asumes que es un problema las energías fósiles. O sea, nosotros no, en este punto, aunque hemos hablado ya de diversidad de fuentes, no hemos logrado que se vea como un problema pues el sector energético en general, ¿no? Quizá eso sí se ha entendido en un grupo pues más selecto de jóvenes que han estudiado y son de las comunidades y así, ¿no? Pero no para toda la comunidad. Y se problematiza a partir de megaproyectos, pero aún así, por ejemplo, en este punto que están con las gasolineras del bienestar, pues parece rentable tener un negocio de una gasolinera, ¿no? Pero creo que ahí sigue haciendo falta una discusión y ahí para nosotros siempre ha sido un reto cómo todos estos datos los podemos conversar a partir de las realidades en un contexto muy distinto, ¿no? Y por lo tanto, asimismo, las tecnologías, porque o sea, maniobrar cuando aprendimos a ensamblar paneles no es algo que hacemos, pero creemos que es importante aprenderlo y pues obviamente siempre hay retos y en ese sentido pues creo que eso es como por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, y ahí nos pasan eso y incluso el tema de quién es el que sabe, porque pues por un lado si hay muchos compañeros académicos y hay muchas personas de las comunidades, tener esa conversación siempre tiene muchos roces, pero creo que justo hay que aprender a dialogar, ¿no? Y este proyecto y la TOSEPA en la experiencia organizativa nos ha permitido aprender a dialogar, no confrontamos porque creemos, bueno, confrontamos en sus momentos, pero un diálogo confrontativo pues no tiene resultados, ¿no? Y nosotros creemos que en ese sentido pues es importante siempre estar en conversación y actualizarnos y compartir con más personas, ¿no? Poniendo límites también, ¿sí? Porque creo que no todo lo que viene de fuera es bueno así como nos los venden y pues podríamos decir quizá viceversa, ¿no? Bueno, eso. ¿Sí? No, muy brevemente porque Leti me parece excelente y ellas parten del mejor caso, del caso más, como dices tú, casi el ideal que uno quisiera desde las comunidades. Cuando uno va a Tosepan, pues te maravillas y quedas, wow, o sea, la gente coopera, colabora, tal, porque ya hay un proceso de muchos años que está ahí y a pesar de eso hay una necesidad de romper con este paradigma de justamente de lo que es una transición incluso energética y todo, ¿no? Entonces, desde ahí, uno de los retos que tenemos son de considerar, por ejemplo, esto de que la pobreza energética está definida en los indicadores tradicionales como el que usa leña es pobre energéticamente. Para que vean ustedes la desigualdad, la terrible, el neocolonialismo, ¿cómo sería colonialismo? Entonces, desde ahí, eso sí, y eso por eso yo estoy siempre tan, pues tenemos una relación muy buena con ellos y otros que están tratando de trabajar para romper ese discurso. Por eso yo dije, ahora le contaba a Luca, ya no voy a poner el circulito, ya estoy poniendo el árbol. Es más difícil de entender a veces, pero es más, o sea, es nuestro, ¿no? Hablar desde nuestra perspectiva y no siempre depender, ¿no? Ahora, eso es a ese nivel, pero así muy brevemente te digo que obviamente que para llegar a eso, o sea, la mayor parte de los proyectos no logran, por ejemplo, muchos de ellos, ni siquiera salir del ámbito normal de lo que es un proyecto de investigación. Entonces tenemos la primera parte que es romper nosotros como investigadores. Por eso puse lo del diálogo de saberes. Se ha vuelto un eslogan, pero en realidad mucha gente todavía no lo hace. En Tosepan hablan de investigadores comunitarios. En otros proyectos la participación significa que los investigadores dan una plática a los productores y eso ya quiere decir participó, sí. Tienen aspectos sociales, sí, porque había gente, ¿no? Por ejemplo. Y así es, y están en los reportes, ¿no? Entonces, tenemos que romper, son pasos muy, muy tremendos, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente de las cosas que mostramos ya más a nivel grande, pues hay
lo de políticas públicas que están hechas justamente todo el sector social no puede participar, no tiene los incentivos, no tiene, ¿no? Entonces sí es un camino donde acá sí apuntamos a algunas cositas, o sea, como para mostrar hacia dónde se puede ir, pero pues además es un proyecto político, ¿no? Porque la Tosepan empieza y todo esto yo decía, digo, a lo mejor no lo articulé muy bien, pero todo este concepto del buen vivir y todo viene como una lucha de resistencia. Es resistencia inicialmente, ¿no? Resistencia, cambio, pero hay muertos, ¿no? Es Cherán, son muertos que están ahí de las comunidades para cambiar, ¿no? Pero bueno, yo sí estoy convencido y creo que hemos hecho aquí un muy buen equipo y el ampliado ahí que viste el mapita para tratar de poner nuestro granito de arena, ¿no? Muy rápido. Bueno, los retos son a otro nivel también. O sea, esto siempre invitamos, ponemos Tosepan como un ejemplo, porque lo es, efectivamente, pero es uno. No sé cuántos otros hay a ese nivel en México. Hay muchas cosas incipientes, proyectos más pequeños. Y como decía Omar, son proyectos incluso casi de resistencia. O sea, de una manera de vivir como nosotros estamos planteando, incluso de la academia, que ellos ya hacen, pero en base a un conocimiento tradicional, a una organización social tradicional, etc. ¿Cuánto esto se puede escalar? Bueno, nosotros estamos apostándole a que se puede escalar mucho con todos esos proyectos que presentó Omar, aunque se pudieron financiar solamente 15 dentro del PRONACE, pero esperamos que cada uno de estos tenga algún elemento exitoso que pueda multiplicarse. Pero eso resuelve una parte del problema. Con todo lo que yo le mencionaba al principio, tenemos que la gran parte de la gente vive en ciudades. Tenemos que el transporte representa en México el 47% del uso de energía y la industria el 30-32%. Y esto, o sea, sí, como estaba enseñando Leticia, sí se puede vivir sin usar muchos combustibles fósiles, con una fuente energética renovable que está ahí. Se puede vivir sin tantos productos industriales, pero digamos, la mayor parte de la gente no vive así. La transformación que necesitamos pasa inevitablemente para reducir incluso el tamaño de las ciudades y hacia una nueva ruralización. O sea, el futuro realmente está en comunidades, en ciudades pequeñas o pueblos que viven de una manera más comunitaria. Ese es un reto enorme, transformar esto, porque pues también porque una buena parte de la gente vive de una agricultura industrial que no va a poder ser sostenida, vive de una industria actualmente que está enfocada a la exportación en lugar de las necesidades básicas. Entonces, ahí es donde es más difícil el discurso, ¿no? Porque ahorita tú escuchas cualquier candidato a la presidencia, todos están de acuerdo que el nearshoring es bueno, que vengan más empresas extranjeras estadounidenses a instalarse aquí para producir bienes. Eso no tiene futuro, yo creo. Entonces, la alternativa es esta que se está presentando aquí, y no es una cuestión de deseo o una cuestión ideológica, es que yo creo que es la única alternativa viable. El resto, continuar con ese sistema inviable e insostenible, nos lleva a conflictos y al colapso. Entonces, bueno, pero es una batalla que tenemos que dar todo el tiempo contra el mainstream, ¿no? Contra la información que nos dan todo el día, pensando que más tecnología, más desarrollo, más crecimiento económico es lo que necesitamos. Bueno, si no ¿hay otra pregunta? Ok. Sí, vamos a comer. Bueno, agradecerles nuevamente por acompañarnos, escuchar a las personas que por vía digital también lo han seguido. Y bueno, cerrar con esta idea, ¿no? Considerando que estamos en un congreso sobre ciencias sociales, tal vez 3 puntos claves es que la interdisciplina va a ser fundamental para atender los problemas socioecológicos, porque ya no podemos hablar de la naturaleza allá afuera, como que no tiene nada que ver con las sociedades humanas, y no podemos hablar de las sociedades humanas sin esa dependencia que tenemos
esa coexistencia con la naturaleza, ¿no? Entonces necesitamos diálogos interdisciplinarios. Las transiciones socioecológicas tienen que ver con todas estas dimensiones que hablamos hoy, no solamente esta transición energética que se vuelve el discurso dominante en los ámbitos internacionales, en los discursos gubernamentales. Estamos hablando de repensar el transporte, la vivienda, la organización territorial, la agricultura, y también están las dimensiones de la política en distintos niveles, ¿no? Y yo creo que ahí, ante la pregunta que decías, yo creo que es interesante pensar no solo linealmente de un lado hacia otro, como de la teoría a la práctica, sino tal vez algo un poco más dinámico, en donde la práctica nos lleva a pensar en otros conceptos nos llevan a proponer otras políticas públicas, y un poco ese flujo que mostraba Omar también puede servir, pensarlo así, ¿no? Avanzamos en una política pública y después ajustamos, o sea, hay que pensar de una manera tal vez un poco más dinámica cuando abordamos estos temas, y bueno, invitar a que las ciencias sociales nos animemos a hacerlo, ¿no? Como parte del reto. Bueno, pues muchísimas gracias, Luca, Omar, Leti, por compartirnos su experiencia y, bueno, que coman muy rico. Hasta luego.